es fundamental que se incluyan temas vinculados a la formación profesional. ¿Qué capacitación se le va a dar a los trabajadores? Si esa capacitación va a ser en el horario de trabajo o no. Son temas que en los últimos años han cobrado gran relevancia. Y vean ustedes que de esa forma pueden surgir múltiples obligaciones para los empleadores y para los trabajadores, y esas obligaciones no surgen entonces del contrato, surgen de los convenios colectivos o de los acuerdos de consejo de salario. Después habíamos mencionado también que en nuestra materia es muy importante el rol que juegan la doctrina y la jurisprudencia, porque hay muchos temas que en realidad no están previstos en la legislación. No tenemos una ley que regule todos los aspectos de la relación laboral, sino que hay cuestiones que eh, refieren a criterios que ha establecido la doctrina y la jurisprudencia durante muchísimos años. ¿Y se acuerdan cuáles eran esos temas que no están previstos en la ley y que son bien importantes desde el punto de vista Habías hablado laboral? del ius variandi, ¿puede ser? Exacto, el ius variandi, cuando se van a establecer modificaciones de horario, ¿no? ¿Qué pasa si el empleador quiere cambiar el horario del trabajador de la tarde a la mañana? La persona hace años que estaba trabajando de mañana y lo quieren cambiar, ¿qué pasa con eso? O se quiere cambiar el lugar de trabajo porque una de las plantas va a cerrar. Bueno, todo ese tema de las modificaciones del contrato de trabajo, que ustedes las van a ver en Laboral 2, de eso no tenemos ninguna ley. Son criterios doctrinarios y jurisprudenciales. ¿En qué más? Además de este tema del ius variandi, ¿se acuerdan algún otro que mencionamos? La notoria mala conducta, como dice la Braga. Vean ustedes que cuando la persona es despedida por notoria mala conducta, no cobra la indemnización por despido. La consecuencia de la configuración de la notoria mala conducta es bien importante y es un tema que no está regulado en ninguna ley. Si ustedes buscan una ley que diga qué es la notoria mala conducta, no lo van a encontrar. Son criterios que ha elaborado la doctrina, la jurisprudencia. Eh, También ocurre lo mismo con todo lo que está vinculado al ejercicio del poder disciplinario. ¿Qué es lo que cuando decimos que una sanción es justa o injusta? Cuando decimos que es desproporcionada, ¿no? Que una sanción que aplicó la empresa a esto es desproporcionado. Y bueno, de eso no tenemos ninguna ley. En otros países eso está en el Código de Trabajo, por ejemplo, pero nosotros no tenemos ninguna ley. Es algo que tenemos que recurrir a lo que dicen los fallos jurisprudenciales, la doctrina. El despido indirecto que decía recién la compañera, ¿qué es lo que se entiende por despido indirecto? Ese tema ustedes lo van a ver en Laboral 2 también, y todo eso es construcción doctrinaria y jurisprudencial. Así que vean ustedes que esta es una fuente de derecho muy importante para nuestra materia. Después había una fuente que nos había quedado por analizar y que es el derecho comparado, que en realidad en nuestro país podemos decir que sirve de inspiración para el legislador. No podemos utilizarlo en caso de integración, ¿verdad? Si no tenemos ley con respecto a un tema determinado, nosotros no podemos recurrir al derecho comparado. En Brasil, por ejemplo, eso es posible. Si sobre un tema específico no hay legislación, el juez puede recurrir al derecho comparado, pero eso está previsto en el artículo 8 del Código de Trabajo. Nosotros no tenemos ninguna ley, ningún código al respecto, por lo cual eso no sería viable. Pero sí, el derecho comparado es muy importante si nosotros pensamos en el momento de elaboración de la ley. Cuando se va a aprobar una ley respecto a algún tema específico, es muy común que los legisladores recurran al derecho comparado. Eso se dio, por ejemplo, cuando se discutió en nuestro país la ley de tercerizaciones. Se analizó muy detenidamente cómo estaba regulado ese tema en España. Y lo mismo ocurrió ahora, recientemente, cuando se discutió la ley de teletrabajo. La ley española, la ley argentina sobre teletrabajo fueron consideradas como referencia. Entonces, vean ustedes que fundamentalmente sirve de inspiración al legislador, pero no podemos utilizarlo como fuente supletoria.
Y entonces, ¿cuáles son las obligaciones de las partes que están previstas en todas estas fuentes que nombramos la clase pasada y este tema del derecho comparado que veíamos recién? eh, ¿Cuáles son las obligaciones que surgen de la relación de trabajo? Estas obligaciones que están previstas en la Constitución, en las normas internacionales, en la ley nacional. Van a ver ustedes que las obligaciones principales, por un lado, por el lado del empleador, es la de pagar el salario, y por el lado del trabajador, la obligación principal es la de realizar la tarea. ¿Para qué se contrata a la persona? Y bueno, se la contrata para que realice una labor determinada. Esa va a ser su obligación principal. Y después tenemos otras obligaciones que serían secundarias. Por ejemplo, si pensamos del lado del empleador, el dar ocupación efectiva, vamos a analizar a qué se refiere esto de dar ocupación efectiva, respetar los derechos fundamentales de la persona, proteger la salud, la seguridad en el empleo, facilitar la formación profesional. Después vamos a ver a qué se refiere el respeto a cada uno de los derechos fundamentales del trabajador. Y después, si lo pensamos del lado del trabajador, las obligaciones secundarias serían el deber de colaboración, el deber de fidelidad y también el deber de buena fe, que está vinculado con la fidelidad, como vamos a ver posteriormente. Eh, y entonces, ¿de qué forma podemos comparar estas obligaciones que asume el empleador cuando existe una relación de trabajo, las obligaciones que asume el trabajador? ¿Hay una forma de comparar estas obligaciones y hacer una equivalencia? Esto es algo que siempre se discute a nivel de la doctrina, ¿verdad? ¿Es posible realizar una equivalencia entre las obligaciones que asume el empleador y las obligaciones que tiene el trabajador cuando se lo contrata para hacer una tarea determinada? Este es un debate muy interesante y, por ejemplo, hay un autor que es Supiot, que dice que en realidad es muy difícil hacer una comparación entre la obligación principal que tiene el empleador, que es la de pagar el salario, y la de realizar la tarea. ¿Por qué? Porque dice Supiot, bueno, el trabajador solo puede cumplir con su labor de forma personal, poniendo a disposición su tiempo y su cuerpo como un medio indisociable para poder realizar la tarea. Entonces, no podemos comparar una obligación de dar, como es la de pagar el salario, con una obligación de hacer, que es la que tiene el trabajador y que implica estar disponible durante un lapso de tiempo determinado y poner a disposición su cuerpo como forma indispensable para poder cumplir con esa tarea. Es muy difícil hacer una comparación por ese motivo, ¿no? Y esto también lo menciona Barreto en el artículo que ustedes tienen en la plataforma. Barreto justamente dice que esa puesta en juego del cuerpo para poder viabilizar la prestación de la tarea hace que la diferencia entre la obligación del empleador, que es la de pagar el salario, y la del trabajador, sea cualitativa. Hay una diferencia que es claramente cualitativa. Si nosotros comparamos una obligación de hacer, como es la de trabajar, que implica que la persona se pone a disposición durante ese tiempo para realizar su tarea, hay una diferencia muy importante entre esa obligación de hacer, que implica poner el cuerpo a disposición del otro, y la obligación de dar que tiene el empleador, que es la de pagar el salario. Entonces, dice Barreto, bueno, hay una diferencia que es cualitativa y que es imposible medir de forma económica, ¿verdad? Es muy difícil medirlo estrictamente en términos económicos, es una diferencia que es cualitativa, por eso no es mensurable ni intercambiable. Bueno, esto entonces a modo de introducción. Y vamos a empezar ahora entonces con la primera de estas obligaciones que mencionábamos recién. Vieron que hoy decíamos, bueno, del lado del empleador, la obligación principal es la de pagar el salario,
Y del lado del trabajador, la obligación principal es la de realizar la tarea. Entonces, nosotros en el curso vamos a analizar, primero que nada, las obligaciones que asume el empleador y después, en la segunda parte, vamos a ver las obligaciones del trabajador. Para que se hagan una idea, para el primer parcial lo que va a ir son algunas de las obligaciones del empleador. Y después las obligaciones del trabajador nos van a quedar para el segundo parcial, porque es lo que vamos a ver en la última parte del curso. Entonces, decíamos que del lado del empleador, la obligación más importante es la de pagar el salario. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del salario? Capaz que algún compañero que haya hecho Laboral 2 se acuerda. ¿Qué es el salario? Pero, va más allá de los salariales, puede ser las primas y demás, los beneficios que tiene. Eh, Aquello de cuando se pasaban más de 3 veces que se daba alguna prima extra que pasaba a ser de carácter salarial. Exacto, Como por ejemplo, los materiales de estudio que le dan al inicio de las clases y esas cosas. exacto. Como dice Espíndola, cuando nosotros hablamos del salario, no nos referimos solamente al sueldo fijo mensual que cobra el trabajador, porque puede haber otras partidas. Pueden haber primas por presentismo, por productividad, por ejemplo. Pueden haber partidas en especie. Hoy en día es muy habitual que haya personas que cobren en especie, y también puede haber algunas partidas que, como decía Espíndola, bueno, de repente se pagaron una vez sola, la intención no era que quedaran como parte del salario, pero se abonaron una vez, dos veces, y bueno, ya a la tercera vez la persona cuenta con ese dinero. Entonces el empleador no las puede quitar así como así. Después de la tercera vez, cuando hay un pago consecutivo, en 3 ocasiones o más, ya se entiende que la partida es salarial. Por más que en un principio se hubiera comenzado a abonar como una partida extraordinaria, como una gratificación, si eso se mantiene en el tiempo, la partida pasa a ser salarial. Alegre, habías levantado la mano. Sí, en realidad iba a decir una cosa que capaz que está un poco mal, pero me acuerdo yo del Laboral uno que habíamos hablado de que habían como salarios directos y salarios indirectos, y que por ejemplo el directo era justamente lo que yo gano directamente por trabajar, eh, y después por ejemplo el salario indirecto puede ser el prestigio, la experiencia que yo gano, o sea, no sé si tiene mucho que ver con esto justamente, pero está. Sí, sí, está perfecto. Como dice Alegre, podemos hacer también esa diferenciación entre el salario directo, que es la retribución que recibe la persona, y el salario indirecto, que sería la experiencia, el hecho de poder incluir en su currículum, ¿verdad? Que trabajó en tal lado, eso le va a servir para poder tener un trabajo mejor a futuro, tal vez. Sin duda, esa diferenciación ustedes también la van a ver en la doctrina. ¿Y qué partidas en especie podemos tener cuando pensamos en el salario? Hoy Espíndola al principio mencionaba que nosotros podemos tener el salario fijo, pero también podemos tener otras partidas. Puede haber una prima por presentismo, Una una prima por canasta de productividad, útiles puede ser, ¿no? pero podemos tener salario en especie. Una canasta de útiles, dice la compañera. ¿Qué otras partidas en especie conocen ustedes que son muy frecuentes? Hoy La en día hay tarjeta muchas. de alimentos, Claro, el ticket de alimentación, hoy en día se da una tarjeta, ya no es un ticket, pero es un componente que es en especie. El ticket de alimentación, allí la Braga mencionaba la vivienda, los porteros, por ejemplo, muchas veces se le da la vivienda, tienen la posibilidad de quedarse en el lugar que están cuidando. En el trabajo rural es muy habitual que también tengan la vivienda. Los trabajadores permanecen en el establecimiento de forma permanente y van a su hogar una vez por mes y en las vacaciones solamente. Eh, Muy bien, este tema ustedes lo van a ver más en detalle en Laboral 2, ¿verdad? De cuáles son las partidas que conforman el salario, ¿verdad? Cuál es la diferencia entre el salario en dinero y el salario en especie. Y ahora
vamos a ver cuál es una posible definición del salario. Ustedes van a ver que Pla Rodríguez nos dice que el salario es un conjunto de ventajas económicas que obtiene el trabajador como consecuencia de su labor en virtud de una relación de trabajo. Entonces, vieron ustedes que se habla de un conjunto de ventajas económicas. Esto va en la línea de lo que decían recién los compañeros, de lo que decían Espíndola y Alegre. No es solamente el salario fijo, el salario mensual que cobra el trabajador o lo que se percibe por jornal. Es un conjunto de ventajas económicas que pueden ser de distinta especie. Pueden haber partidas por productividad, puede haber primas en especie. Por eso se habla de un conjunto de ventajas económicas. Los viáticos, si la persona no tiene que rendir cuentas, también es salarial. Por eso no podemos hablar solamente del salario mensual. Hay otras ventajas que percibe el trabajador y que también forman parte de su salario. Y esas ventajas económicas, ¿por qué las percibe? Y bueno, las percibe como consecuencia de su labor. Es la contrapartida a la realización de la obligación principal que decíamos hoy. ¿Cuál es la obligación principal del trabajador? Y bueno, realizar la tarea. Por eso el salario es esa ventaja económica que se recibe a cambio como consecuencia de la realización de esa labor en virtud de una relación de trabajo. Esto es importante porque si estuviéramos hablando del trabajo independiente, de una relación de trabajo autónomo, ahí no hablaríamos del salario, hablaríamos de honorarios, ¿verdad? Son honorarios que son fijados por el propio trabajador. En este caso hablamos del salario porque son ventajas económicas que se obtienen justamente en el marco de una relación laboral. Si no estuviéramos frente a una relación de trabajo subordinada, no podríamos hablar de salario, hablaríamos de honorarios o de otro tipo de partidas, pero no estaríamos hablando del salario en ese caso. ¿Y qué tipos de salario podemos tener? Ustedes van a ver que a nivel de la normativa internacional, que como habíamos visto en la clase pasada, es una fuente muy importante de obligaciones. Si nosotros pensamos en la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Sociolaboral del Mercosur, los pactos de derechos civiles y políticos, económicos y culturales, son fuentes de obligaciones en materia de derecho laboral muy importantes. Entonces hay varias normas internacionales, entre ellas el convenio 131 de la OIT, que nos hablan, por ejemplo, del salario vital. ¿Y qué es eso del salario vital? ¿Alguien se acuerda? Los que hicieron el laboratorio capaz que se acuerdan de qué es eso del salario vital. ¿Puede ser que sea lo imprescindible para vivir? ¿O Bien, que a diferencia de lo justo se ajustaba a lo justo en relación de precariedad, que sea justo pagar eso al, a la efectividad? bien, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo? Espíndola hizo el laboratorio hace algunos años, pero tiene buena memoria, ¿se acuerda? Que le permita vivir con dignidad, más allá del salario para grabar bajo, que comprenda como vivienda, cosas que le permitan una vida digna. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Disculpa, porque se ven un montón de letras, pero no veo tu nombre. Ay, no sé por qué me saldría el nombre de Laura Sierra. Bien, perfecto. La compañera dice que le permite vivir con dignidad a la persona. Justamente esta noción del salario vital va por ese lado que decían los compañeros. El salario vital es aquel que le permite a la persona hacer frente a sus necesidades básicas, poder disfrutar de la alimentación, la vivienda, la educación de sus hijos. Justamente el Tratado de Versalles y la ley 10.449 de consejos de salarios nos dice que el salario necesariamente debe ser suficiente para que la persona pueda hacer frente y satisfacer sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, la educación,
Estas necesidades básicas también pueden ir modificándose de acuerdo a las circunstancias de lugar y tiempo. Naturalmente las necesidades básicas que las personas hoy en día son las más que hace 50 años. Piensen que el acceso a internet, por ejemplo, hoy en día podría considerarse una necesidad básica a los efectos de trabajar o poder comunicarse, para el acceso a la educación también. Necesitamos niños en edad escolar. Entonces esas necesidades van a ir cambiando de acuerdo a las circunstancias de tiempo y de lugar. Sí, alguien había levantado la mano. Rivero, no sé si lo había levantado recién. Sí, pero lo que pasa es que, claro, se me confunde con el salario mínimo, que se supone que el mismo concepto debería tener el salario mínimo, ¿por qué se hace diferencia? Eso es bien interesante lo que dice el compañero, ¿no? Decía lo mismo. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre el salario mínimo y el salario vital. En realidad, desde el punto de vista conceptual, el salario vital es lo que yo les comentaba recién. El Tratado de Versalles, por ejemplo, establece que el salario debe ser adecuado para mantener un nivel de vida razonable según el concepto de su tiempo y de su país. Y este concepto lo podemos ver también en la ley 10.449, como yo les mencionaba. La ley de Consejo de Salarios, en el artículo 1, dice que el salario mínimo, ahora vamos a ver, acá ya tenemos una combinación de ambos conceptos, ¿no? Dice, el salario mínimo es aquel que se considera necesario en relación a las condiciones económicas que esperan en un lugar, para asegurar al trabajador un nivel de vida suficiente, a fin de proveer a la satisfacción de sus necesidades físicas, intelectuales y morales. Vieron que siempre se hace referencia a eso del tiempo y del lugar, porque no es lo mismo pensar en las necesidades que tienen las personas hoy en día a las que existían hace 100 años, por ejemplo. Entonces, esta es la noción de salario vital que podemos apreciar en las normas internacionales y en la ley 10.449. Y ahora, ¿qué será el salario justo? Este es otro concepto que ustedes seguramente lo escucharon. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del salario justo? ¿Cuándo decimos que un salario es injusto? Que ustedes seguramente lo escucharon en varias ocasiones, ¿no? Este salario es injusto, lo que percibe esta persona es injusto. ¿Rivero? Iría de la mano con la proporcionalidad con el trabajo realizado, o sea, si se mira como equivalente de lo que estás haciendo. Bien, ahí tenemos que hacer un análisis vinculado a la proporcionalidad, como dice el compañero. Perfecto. ¿Qué más? ¿Cuándo decimos que el salario es injusto? ¿Están de acuerdo con lo que dice Rivero? Como dice el compañero, el salario justo se vincula al hecho de que la remuneración compense debidamente al trabajador de acuerdo a la complejidad de la tarea. Vieron que hoy decíamos, bueno, el salario vital refiere al hecho de que la remuneración tiene que ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas. Pero este concepto del salario justo va un paso más allá y dice, bueno, no es suficiente con que se pueda afrontar las necesidades básicas, sino que además el salario tiene que compensar debidamente la labor de acuerdo a su complejidad. Está vinculado con esto de la proporcionalidad que decía el compañero, ¿no? No es lo mismo si nosotros pensamos en un trabajador especializado que necesita haber terminado la universidad para ejercer su puesto, que una persona que puede ingresar a un puesto de trabajo determinado sin ningún tipo de experiencia. Si pensamos en el peón de la construcción, que pueden ingresar sin ninguna experiencia previa, naturalmente el salario no va a ser el mismo que el contador de la empresa, que para poder ejercer el cargo de contador tiene que haber finalizado los estudios universitarios necesariamente. Entonces, por eso se dice que el salario justo es aquel que premia o compensa al trabajador de acuerdo a la complejidad de la tarea.
Esta noción del salario justo está presente en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, por ejemplo, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 54 de la Constitución, cuando se habla del derecho que tiene el trabajador a la limitación de la jornada y a la protección de su seguridad y su vida en el trabajo. También se hace referencia a la justa remuneración. Dice, bueno, el trabajador tiene derecho a la justa remuneración. No es solamente a que le paguen para poder afrontar sus necesidades básicas, sino que ese salario tiene que ser justo. Y este concepto está desarrollado también en el convenio 100 de la OIT, que ahora después vamos a ver qué es lo que nos dice al respecto. Este concepto del salario justo está desarrollado en la ley de consejos de salarios, porque la ley de consejos de salarios, si ustedes recuerdan, no establece un salario mínimo único, sino que se establece un salario mínimo por categoría. No es que tengamos un salario mínimo para toda la rama de la construcción, un salario mínimo para la metalurgia, para el sector de la salud, por ejemplo, la alimentación. Esa podría haber sido una opción, ¿verdad? Que el legislador dijera, bueno, vamos a fijar consejos de salarios y va a haber un salario mínimo para cada sector de actividad. Tenemos un salario mínimo para todos los servicios, otro para la salud, otro para la metalurgia, pero eso no fue lo que quiso el legislador. Mantero dice, no, el legislador quiso premiar justamente la labor del trabajador y fomentar la formación profesional. Por eso tenemos un salario mínimo por rama de actividad y además por categoría. Nosotros, dentro de cada rama de actividad, si nosotros queremos saber cuál es el salario mínimo, tenemos que ver la categoría correspondiente. Si pensamos en el sector de la salud, por ejemplo, no es lo mismo el salario mínimo del enfermero que el salario mínimo de los médicos. Estamos siempre en el mismo sector de actividad, pero claramente el salario mínimo es diferente según la categoría. Si pensamos en el personal del área de administración, tenemos un salario mínimo, hay otro para los enfermeros, otro para los médicos, porque justamente el legislador quiso hacer una diferenciación de acuerdo a la complejidad de la labor que se le asigna al trabajador. Barbagelata justamente decía, no se prevé la igualación de todos los trabajadores en un mínimo. Lo que establece el sistema de consejo de salarios es un sistema doblemente múltiple. Tenemos que ver no solamente el sector de actividad, sino cuál es la categoría específica. Por eso, Pla Rodríguez, por ejemplo, decía que esto de fijar las categorías en el Consejo de Salarios es una obligación previa principal, porque en realidad antes de acordar la remuneración, los actores sociales, los trabajadores y los empleadores tienen que acordar las categorías y recién después fijar los salarios mínimos. El problema es que muchas veces por los tiempos apremian, ¿verdad? Y bueno, en general los trabajadores lo que quieren saber es cuál va a ser el aumento de salarios. Muchas veces no hay tiempo suficiente para discutir las categorías, pero este es un tema muy importante, porque a efectos de fijar un salario justo, tenemos que saber cuáles son las labores que están asociadas a la categoría. Esa es una discusión que es muy importante y que a veces se deja de lado. Vean ustedes que si pensamos en las formas de describir las categorías, hay distintas modalidades. Hay algunos acuerdos de consejo de salario que tienen descripciones muy genéricas. Ahí tienen los grupos, esto para que ustedes tengan una idea nada más de cómo se describen las categorías en los consejos de salarios. Hay algunos grupos, como la alimentación, la construcción, en algunos subgrupos del comercio, que hay descripciones muy genéricas, ¿verdad? Que no nos dicen demasiado acerca de cuáles son las tareas que están asociadas a esa categoría. Y en otros casos hay una enumeración muy específica de tareas. Al contrario, se hace una especie de lista de cuáles son todas las tareas que están asociadas a un cargo determinado. Capaz que ni un extremo ni el otro es lo ideal. Una descripción muy genérica no nos ayuda porque no nos dice demasiado acerca de la complejidad de la labor o de la formación que tiene que tener la persona. Y una enumeración de tareas, piensen ustedes a modo de lista de supermercado,
tampoco es demasiado útil porque por el avance tecnológico quizás hay algunas tareas que pueden dejarse de hacer o se incorporan otras, y eso implica que hay que modificar el acuerdo cada vez que hay un cambio de ese tipo, ¿no? Después hay otros grupos que hacen una elaboración de perfiles ocupacionales. Esto los compañeros que estudian relaciones laborales lo tienen más claro. No sé si hay alguien que hace relaciones laborales, ¿no? Justamente las personas que trabajan en el área de recursos humanos, de relaciones laborales. Acá, la compañera Labraga, ¿en qué año estás de la carrera? En cuarto, ya está por terminar entonces. Eh, Justamente se especializan en la elaboración de estos perfiles ocupacionales que son más amplios y que pueden incluir distintos cargos. Fíjense ustedes acá, por ejemplo, esta es la descripción de categorías de, el grupo 22, que es el grupo de los trabajadores rurales, ganadería, agricultura. Acá, por ejemplo, se establece el trabajador sin especialización 1, ¿no? La categoría más baja. Dice, trabajador que realiza tareas materiales sencillas, continuas o alternadas, simples, sin vinculación con el proceso productivo agropecuario. Acá se puede incluir al cocinero, por ejemplo, a quien realiza tareas de ayuda, pero no necesariamente tareas rurales, aprendiz. Después se hace referencia al trabajador sin especialización 2, trabajador especializado. Vieron que se va subiendo en la escala, pero con descripciones amplias. No se hace una descripción específica de cada puesto, sino que lo que se hace es describir de forma genérica un perfil que puede incluir cargos diversos. Esto lo vemos también en el caso de los gráficos. Este tipo de descripciones son muy útiles porque permiten digamos, abarcar varios cargos, y además, en caso de que haya modificaciones de las tareas por cambios tecnológicos, no es tan necesario modificar el acuerdo de consejo de salario en sí mismo. Después hay otras situaciones en donde vemos remisiones a categorías que están descritas en otros grupos. Esto está, por ejemplo, en el grupo 20. Ustedes saben que el grupo 20 es el grupo que establece los salarios mínimos y condiciones de trabajo para las entidades sociales y deportivas. Y en algunos casos, las entidades sociales, ustedes saben que son ONG que se dedican a tareas diversas. Pueden dedicarse a cuestiones vinculadas a la educación o la salud. Hay ONGs que tienen que contratar enfermeros, maestros, médicos. Entonces, imagínense ustedes que sería muy complejo establecer una descripción de categorías tan diversas en el mismo grupo. Lo que se entendió que era más apropiado era en esos casos hacer una remisión al grupo correspondiente. Cuando esa entidad, una ONG, ¿no? Una entidad social, contrata a un enfermero y bueno, tiene que ver el salario mínimo que está previsto en el grupo 15, que es el de la salud, y ver el salario mínimo del enfermero. Por eso decimos que hay una remisión. Lo mismo con el caso del maestro, si hay una ONG que tiene que contratar maestros, y bueno, para ver cuál es el salario mínimo que hay que abonar, tienen que ir al grupo 16, que es el grupo de la educación, y ver, bueno, cuál es el salario mínimo que está fijado para los maestros. Se entendió que era una solución más razonable de acuerdo al tipo de actividad que tienen esas organizaciones. Eh, Muy bien, y entonces, eh, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de que hay que establecer un salario igual a tarea de igual valor? Porque esto es algo que se vincula con la idea del salario justo, ¿no? Hoy decíamos que para que el salario sea justo, tiene que ser proporcional a la complejidad de la tarea, tiene que compensar debidamente la formación que necesita la persona para hacer esa actividad, los años de estudio, eh, el contexto en el que se realiza esa tarea, que puede ser complejo. ¿Y a qué nos referimos entonces cuando decimos que tenemos que tener un salario igual para tareas de igual valor?
Esto ustedes seguramente lo escucharon, ¿no? ¿Qué será eso de que el salario tiene que ser igual para las tareas de igual valor? ¿Sí? ¿Alegre? Me imagino que debe ser que si, por ejemplo, vos y yo desempeñamos el mismo trabajo, percibamos el mismo salario. Bien, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo? Dice Alegre, si hacemos el mismo trabajo, el salario tiene que ser el mismo. O sea, en un sentido de que no haya una diferenciación tampoco por el tema de los géneros o de esas cosas así. Exacto, que no haya discriminaciones ilícitas. Bien, ¿alguien más? ¿Están de acuerdo con lo que dice el compañero? Sí, profesora, eso también tiene que ver con el tema de la brecha salarial, ¿no? De que haya igualdad para todos. Perfecto. Justamente el convenio 100 de la OIT refiere a la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. Nos dice que no pueden haber diferencias salariales basadas en el género, sino que las mismas tienen que estar basadas necesariamente en las características de la labor. Claro, por Eh, ejemplo, perdón, por ejemplo, si sí, tiene más antigüedad o tipo otras cosas otros conocimientos o otras tareas que haga la otra persona, es que se distingan por otras características que no sea el género. exacto. Pueden haber diferencias de salario basadas en otras cuestiones. Pueden haber diferencias de salario que estén basadas en la antigüedad, como decía la compañera, o en el hecho de tener personal a cargo, por ejemplo. Tiene que haber una razón objetiva para que nosotros establezcamos una diferencia salarial, pero en ningún caso esa diferencia puede estar basada en motivos tales como el género o la raza de la persona, su religión. Esos son motivos de diferenciación absolutamente ilícitos, de acuerdo a lo que establece el convenio 100 de la OIT y el convenio 111 sobre no discriminación, que también lo vamos a analizar. Y entonces, el convenio 100 nos dice que a efectos de lograr el valor del trabajo, porque vieron que el convenio no dice igual tarea, igual remuneración, que eso es algo que ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Como consigna. Incluso a veces vemos que los sindicatos reclaman de, igual tarea, igual remuneración. En realidad lo que dice el convenio 100 de la OIT es que las tareas de igual valor tienen que tener igual remuneración. ¿Y qué es eso del valor de la tarea? ¿Cómo hacemos para determinar el valor? Eh, la comisión de expertos de la OIT, cuando analizó este convenio, señalaba que es necesario recurrir a instrumentos objetivos como la valoración de cargos para poder determinar cuál es el valor de la tarea. Nosotros tenemos que recurrir a un criterio objetivo, justamente. No puede ser algo subjetivo, librado al criterio de la persona. Sí que tenemos que fijar parámetros objetivos, ¿verdad? Y esos parámetros objetivos, ¿cuáles pueden ser? Por un lado, podemos medir los conocimientos requeridos para la tarea, si a la persona se le exigen idiomas, por ejemplo, o conocimientos de computación para ese puesto, si tiene que tener secundaria terminada o estudios universitarios. ¿Cuáles son las competencias requeridas para el cargo? ¿Se requiere trabajar en equipo, comunicación oral o escrita? Hoy en día es muy frecuente que se pida para un puesto determinado, bueno, capacidad de trabajar en equipo o comunicación oral o escrita. ¿Qué otras competencias les parece a ustedes que se pueden establecer para un puesto determinado? Cuando hablamos de competencias son habilidades, ¿no? No es lo mismo que los conocimientos que se refiere a la educación formal. Si la persona terminó primaria o secundaria, si tiene que haber cursado estudios universitarios. En realidad las competencias son habilidades más genéricas. Vieron que ahora todo esto está en debate justamente por la reforma educativa en secundaria que apunta justamente a esto de las competencias. El FODA, dice la compañera, no, en realidad lo del FODA se utiliza para ver cómo cambiar ciertas cosas en el lugar de trabajo, ¿no? ¿Qué oportunidades hay?
para mejorar o cuáles son las debilidades que tienen que superarse. Dentro de las competencias, como yo les mencionaba, hoy en día las que más se solicitan es la capacidad de trabajar en equipo, que la persona sepa trabajar en grupo, habilidad de comunicación que puede ser solamente oral, si la persona tiene que tratar con el público o escrita, si tiene que enviar mails a clientes, por ejemplo. El hecho de saber trabajar en contextos difíciles. Antes se decía, bueno, trabajar bajo presión. Hoy en día se entiende que nadie debería estar sometido a ese tipo de situaciones, ¿no? A trabajar bajo presión, pero sí ser adaptable, la capacidad de adaptarse a situaciones complejas, de ser flexible, ¿verdad? Esa es otra habilidad que hoy en día muchas veces se establece como requisito para algunos puestos. El esfuerzo físico, ¿qué será eso del esfuerzo físico? ¿Qué ejemplo se les ocurre? En la construcción, por ejemplo. Por supuesto, en la construcción ya sabemos que el esfuerzo físico es muy importante y esto es algo que hay que valorarlo cuando pensamos en el análisis objetivo de los puestos de trabajo. Quizás la persona no tiene que tener muchos conocimientos, no se le va a exigir que tenga secundaria completa o que haya terminado la universidad, pero el grado de esfuerzo físico es muy importante. Entonces, eso lo tenemos que valorar dentro de este análisis objetivo que mencionábamos, ¿no? Es otro elemento que tenemos que valorar. El grado de responsabilidad. Si la persona es la responsable de la caja, ¿no? No es solamente el cajero, sino que es responsable de ver el cierre de caja, de que todo, de que no haya faltante al terminar la semana o al terminar el mes, ahí el grado de responsabilidad es mayor. No es lo mismo el cajero de supermercado que la persona que es responsable de caja. También hay una diferencia entre si la persona tiene otros trabajadores a cargo o no. No es lo mismo estar en el área de administración, supóngase el personal administrativo, pero que no tiene personal a cargo, a que si la persona en realidad está como encargado, es el encargado de todo el personal de administración. Ahí la responsabilidad también es superior y eso es algo que lo tenemos que valorar también. El grado de autonomía, si la persona trabaja con supervisión o no, si la persona necesita supervisión para hacer la tarea o si la realiza de forma, si la realiza por su cuenta, sin nadie que lo supervise. El contexto físico en el cual se realiza la labor. ¿Qué será esto? ¿Qué les parece? ¿Qué diferencias? Por ejemplo, se hace un trabajo insalubre, quizás. Azures dice si es trabajo insalubre. Puede ser. Esto está vinculado con el lugar en donde se realiza la labor. ¿Y qué diferencias podemos tener? Que trabaja en un lugar muy frío de repente. Claro, los trabajadores que están expuestos al frío, quienes trabajan en cámaras de frío, eso después lo vamos a ver que está todo regulado, ¿verdad? Cuánto rato pueden estar en la cámara y el rato que tienen que estar afuera después, porque no pueden exponerse durante un periodo muy prolongado a esas temperaturas. O a la inversa, los trabajadores que están expuestos al calor. Rivero, Sí, por ejemplo, se me ocurría el ejemplo de las minas, por ejemplo, en el claro, que es un trabajo que respiras mucho polvo y estás todo el día. claro, hay que dar los elementos de protección, pero imagínense, una persona que trabaja en las minas no es lo mismo que alguien que está trabajando en una oficina donde está sentado con aire acondicionado. El contexto es algo que lo tenemos que medir. En este análisis objetivo que mencionábamos, el contexto claramente es algo que lo tenemos que evaluar. ¿Alegre? A mí se me ocurren dos ejemplos y uno de ellos es los radiólogos, creo que es, o sea, la Sí. gente que trabaja con radios que tiene que, como, tiene un sueldo, un salario mayor justamente porque es algo malo para la salud. Claro, eso después cuando veamos la obligación de proteger la salud y la seguridad, lo vamos a ver que no es lo ideal eso de establecer un salario mayor,
únicamente, ¿no? De compensarlo únicamente con un salario mayor, pero es cierto que ahí tenemos una diferencia en el contexto. No es lo mismo estar trabajando con radiaciones, en donde la persona tiene que tener ciertos implementos de protección, de lo contrario no puede ingresar en ese lugar, a estar realizando la tarea en un salón de clases, supónganse, sin duda. Sí, Azure, perdón. Por ejemplo, en la salud, yo trabajo en la salud y los radiólogos, por ejemplo, se jubilan mucho antes y tienen más días de claro, licencia anuales. Por ejemplo, nosotros tenemos 20 días anuales, ellos tienen 30, por ejemplo. claro. Es actividad bonificada, por eso se jubilan antes. Perfecto, todo eso está asociado con el contexto físico en el cual se realiza la labor. Vieron que no está tan asociado con los conocimientos que se requieren para la tarea o las habilidades, pero nos hablan del contexto. Eso es algo que siempre lo tenemos que considerar cuando hablamos de fijar el salario que va a tener ese puesto de trabajo. ¿Alegre? No, y otro ejemplo que tenía, que supongo que es en general, pero bueno, de donde yo vengo por lo menos, que las personas que trabajan en relación con residuos o basura o esas cosas así, también suelen tener también una remuneración un poco superior por el hecho de estar Claro. trabajando con esas cosas. Sí, es cierto, sí, eso es muy común en las intendencias, siempre se establece alguna prima, algún tipo de compensación para quienes realizan esa tarea. Hoy en día aquí en Montevideo, bueno, las condiciones han cambiado con los contenedores, pero de todas formas hay otros departamentos en donde siguen utilizando los mismos camiones que hace muchísimos años. Entonces ahí el contexto claramente es complejo y por eso reciben ese tipo de compensaciones. Rivero, ¿querías agregar algo más? Sí, tenía una duda más tipo en segundo plano, porque me queda claro qué sería cada criterio, pero ¿cómo se aplicarían en la realidad? ¿Cada Ahora uno lo valdría vamos un a ver. punto? O sea, voy sumando, tipo, Exacto. conocimientos requeridos un punto, competencias dos puntos, pero ¿cómo Exacto. sería? Porque Justamente, ahí abajo también dice que uno de los métodos más usados es la ponderación por puntos. sí, exactamente. Primero que nada tenemos que determinar los criterios objetivos como estos que analizamos recién, y también puede haber otros. Estos que yo les incluí acá son los más comunes, los más frecuentes, pero podría haber otros criterios objetivos para comparar los puestos de trabajo. Una vez que nosotros definimos los criterios y sabemos a qué refiere cada uno de ellos, lo que vamos a hacer es asignarle a cada uno de ellos un puntaje, dependiendo del puesto de trabajo. Esto lo tiene que hacer quien conoce la tarea. La OIT, justamente, Sinterfor, que es el centro de formación, siempre recomiendan que esto se haga en forma bipartita o tripartita con la ayuda del Ministerio de Trabajo, pero sin duda que lo tienen que hacer en forma conjunta los trabajadores y los empleadores, porque son quienes más conocen la labor. Nadie de afuera les va a poder decir, bueno, ¿cuánto valen los conocimientos en el personal de administración, ¿no? Imagínense en la industria gráfica o en el sector de la hotelería, ¿cuánto valen los conocimientos para el personal administrativo? Eso, quienes mejor lo saben, son los propios actores involucrados. Nadie de afuera les va a poder decir, bueno, ¿cuánto vale? ¿Qué puntaje le ponemos? Lo que se recomienda desde el punto de vista técnico es establecer un puntaje que sea del 1 al 5, o en algunos lugares se establecen puntajes mayores del 1 al 100. Ahora yo les voy a mostrar algunos ejemplos donde se utiliza una escala mayor. Y ahí son las partes las que van a establecer, bueno, ¿cuánto valen los conocimientos? Si pensamos en el puesto de administrativo, ¿no? ¿Qué será? ¿5, 4? Si pensamos del 1 al 5, será un 4. Para el área de mantenimiento, si pensamos en los puestos asociados al área de mantenimiento, ¿cuánto le pondremos de conocimiento? Si pensamos del 1 al 5, ¿qué se les ocurre? Capaz que es un 3, un 2, ¿verdad? Las competencias, ¿cuáles son las habilidades que le vamos a requerir al trabajador administrativo, al área de mantenimiento? Sin duda, quizás la exigencia en cuanto a competencias es mayor para el trabajador administrativo, porque le vamos a pedir que trabaje en equipo, tiene que tener habilidades de comunicación escrita y oral, y el trabajador del área de mantenimiento trabaja solo, quizás no tiene por qué comunicarse con otros durante toda su jornada, o solamente con su superior directo, que le va a decir lo que tiene que hacer.
pero sin duda el puntaje en competencias va a ser inferior. En lo que se refiere al esfuerzo físico, ahí vieron que la ecuación cambia, capaz que desde el punto de vista del esfuerzo físico y del contexto, bueno, en el caso del administrativo va a ser un 2 o un 3, porque no hay un esfuerzo importante, trabaja en la oficina, sentado, entonces no hay una exigencia demasiado relevante. Y en el caso del área de mantenimiento, la exigencia va a ser superior. Entonces, una vez que nosotros sumamos todos esos puntajes, eso nos va a dar un resultado. Y vean ustedes que ese resultado es una base muy importante para poder fijar salarios justos. Vieron que hoy al principio decíamos, bueno, ¿qué es eso del salario justo? Del que nos habla el artículo 54 de la Constitución. La ley de Consejo de Salarios también está fijada bajo esa premisa. Por algo se establecen salarios mínimos por rama de actividad y por categoría. ¿Cómo hacemos para fijar salarios justos? Salarios que premien debidamente la complejidad de la labor, el esfuerzo físico. Para fijar esos salarios justos tenemos que partir de una base objetiva. Si no, seguramente podemos incurrir en subjetividades o en criterios discriminatorios, como aquellos que se asocian al género o al origen racial de la persona. Tenemos que partir necesariamente de criterios objetivos como los que analizábamos recién. Por eso la ponderación por puntos, dice la OIT, es una base muy importante para fijar salarios que sean justos. Vean ustedes acá, yo les voy a mostrar una descripción de categorías en el sector hotelero que está hecho en base a estos criterios. Acá tenemos la descripción de la mucama. ¿Qué es lo que hace una mucama en un hotel? Van a ver ustedes que están todas las funciones claves, qué es lo que se espera que haga una mucama. Después tenemos las competencias. Acá hay una descripción muy detallada de las competencias sectoriales, las competencias que se esperan en el sector, y después otras más específicas. Vean que las competencias sectoriales son atender al huésped o cliente de forma adecuada, según los estándares del servicio, contribuir con la calidad del servicio, adaptarse a públicos diversos, eso que decíamos hoy, que antes se hablaba de trabajar bajo presión, bueno, hoy en día se entiende que eso no es correcto, pero sí es cierto que las personas tienen que poder adaptarse a públicos diversos, resolver proactivamente imprevistos y problemas. Esta es otra competencia que es muy importante hoy en día. Trabajar con otros y en equipo. Después se habla de los conocimientos y habilidades. Se habla de manejo seguro de productos de limpieza, atención al público, servicio al cliente, dominio de inglés y portugués, responsabilidades, se establecen las relaciones funcionales, a quién reporta esa persona, las condiciones del contexto físico donde se hace la tarea, y después vieron que acá tenemos los puntajes, esto que mencionábamos hoy. Una vez que nosotros definimos los criterios objetivos, le establecemos un puntaje. Vieron que ahí, por ejemplo, para competencias y capacidades se establecen 96 puntos, responsabilidad 130, eso es algo que lo fijaron las partes de acuerdo a lo que entendían más convenientes. Como yo les decía, es muy difícil opinar de afuera cuando uno no conoce la realidad. Esto lo fijaron las partes, la Cámara Empresarial, los sindicatos. Para el contexto funcional se puso 25, vieron que si pensamos en la mucama, el contexto físico no es muy complejo porque trabaja al interior de los establecimientos en general, o sea que no es demasiado complejo en ese sentido. Y en cuanto a la exigencia física, tampoco, se establecen 9 puntos. Ahí hay una carga física importante en lo que se refiere a el armado de las camas, como ustedes saben, y bueno, el hecho de quitar las sábanas, en fin, pero bueno, se entendió que no era una complejidad demasiado elevada. Entonces, fíjense ustedes que ahí el total del puntaje es 260 para la mucama, ¿no? Entonces, cuando uno tiene el análisis de cada uno de los puestos de trabajo, ahí nos queda la escala completa. Cuando tenemos toda la escala de puntajes, esto es algo que en el sector hotelero se hizo con todos los puestos de trabajo. Este documento es enorme, después ustedes lo van a tener en la plataforma para que lo vean porque es muy interesante. Hay una descripción muy detallada de cada uno de los puestos,
siguiendo esta metodología justamente que es la que recomienda la OIT, y entonces cuando tenemos la descripción completa, ahí es que vamos a poder armar esa pirámide, ¿no? Esa escala con todos los puntajes que nos van a servir de base para fijar un salario justo. Acá tenemos otra similar en el caso de los marineros en la pesca, que ahora justamente está bastante compleja la situación en la pesca, pero hay una descripción de categorías que es bien interesante también siguiendo esta metodología, pero acá vean ustedes que ellos no habían llegado todavía a los puntajes, faltaba esa última etapa, vieron que acá dice 0, donde dice puntaje dice 0, porque todavía no se había llegado a esa etapa. Eso vean ustedes que es lo último, porque nosotros para poder asignarle un puntaje a las competencias, a los conocimientos, tenemos que hacer toda la descripción. Si nosotros no sabemos qué es lo que se espera del marinero, cuáles son las funciones clave, cuáles son las competencias, no le podemos no le podemos asignar un puntaje, eso siempre es lo último. En este caso está toda la descripción, vieron de las funciones, las actividades clave, las competencias, pero todavía no se acordaron los puntajes, que es lo que siempre, desde el punto de vista metodológico, es lo que hay que dejar para el final. Pero vean ustedes que, como yo les decía, a veces en los apuros que hay en la negociación, los plazos que se fijan para llegar a un acuerdo, a veces no son suficientes, y por eso en muchos sectores se terminan acordando los salarios sin discutir previamente cuáles son las funciones que se le van a pedir a cada categoría, cuáles son las competencias, y eso lleva muchas veces a que los salarios que se fijan no sean adecuados, porque en realidad no están compensando debidamente la complejidad de la función. Por eso es tan importante hacer estos procesos previos. Como ustedes se imaginan, esto lleva muchísimo tiempo, porque vieron que es una descripción que hay que hacer de cada uno de los puestos de trabajo del sector. Pero es algo que nos ayuda como base para establecer remuneraciones que sean más justas. No sé, la compañera que hace relaciones laborales, si habían trabajado con alguna descripción de cargos de este tipo. Seguramente lo vieron en alguna materia, porque ellos son los expertos en esta área. En esto en realidad los abogados tenemos que aprender de ellos. Lo habían visto, claro. Sí, hay muchísimos ejemplos y hoy en día hay muchas empresas que están haciendo las descripciones de puestos de acuerdo a esta metodología, que es la que recomienda la OIT. En los consejos de salarios en realidad estamos bastante atrás todavía, porque hay algunos grupos que la han hecho de esta forma, como el sector hotelero que yo les comentaba, en el sector de las papeleras también hay una descripción que sigue esta línea de trabajo, pero después hay otros casos en donde hay una lista de tareas, como yo les decía, es una lista de supermercado que dice simplemente, bueno, las tareas asociadas a un puesto, y si esas tareas cambian por el avance tecnológico, porque en realidad se hacen de otra forma, eso ya nos queda desactualizado. O hay otros grupos de actividad donde solo se nombra la categoría o con un número, ni siquiera está el nombre de la categoría, hay un número y no sabemos ni cuáles son las tareas que están asociadas a ese puesto. Hay muchos consejos de salarios que siguen teniendo el ascensorista cuando ya no hay más ascensoristas en ningún lado, desde hace años, ¿no? Y eso en muchísimos subgrupos. Y eso es porque la discusión justamente se deja de lado. Muy bien, y ahora vamos a ver cuáles son los criterios que ha tomado la jurisprudencia para determinar cuándo existe una diferencia salarial que es ilícita. Hoy decíamos, bueno, de acuerdo a lo que establece el convenio 100 de la OIT y el convenio 111, las diferencias salariales siempre tienen que tener una razón objetiva. Tiene que haber un criterio objetivo para fijar esa diferenciación. No podemos fijar un salario diferente para hombres o para mujeres, no podemos tener un salario distinto para trabajadores migrantes o para los trabajadores nacionales. Esto es algo que lamentablemente se ha visto en los últimos años, con la llegada de trabajadores migrantes de distintos lados. Hay algunas empresas que establecían un salario diferente, lo cual es totalmente ilícito,
porque vean ustedes que no está basado en ningún parámetro objetivo. Si la tarea es la misma, no hay ninguna razón para que el salario sea diferente para el trabajador migrante que para el trabajador uruguayo. No sé si habían escuchado algún caso de ese tipo. Esas son cosas que a veces no se saben, pero lamentablemente están ocurriendo. Entonces, algo que tenemos que tener presente es que en nuestro país no existe una equiparación salarial absoluta. Es decir, el empleador puede establecer salarios diferentes en base a criterios objetivos. Lo que es importante es que haya un criterio objetivo, ¿no? Pero siempre que se cumpla con el pago del salario mínimo, el empleador puede establecer salarios diferentes. Acá, por ejemplo, en este fallo del 2020, dice, los actores, aun cuando se entendiera que tendrían la calidad de supervisores, al haber percibido siempre un sueldo superior al salario mínimo previsto por los laudos de consejos de salarios para dicha categoría, carecen de derecho al cobro de las sumas complementarias que reclaman, ya que soslayan que en nuestro régimen vigente no rige el sistema de equiparación salarial absoluta, por lo que el empleador cumple con abonar el salario convenido por el trabajador, siempre que respete los mínimos establecidos por los laudos, decretos o convenios colectivos, o que el salario mínimo nacional, cuando estos no rigen o fueran absorbidos por este. O sea, lo que nos dice este fallo es que en definitiva la empresa cumple siempre que esté abonando el salario mínimo previsto por el Consejo de Salario y siempre que las diferencias que se establezcan tengan alguna razón objetiva. Vieron que acá eran supervisores que reclamaban una partida adicional, que cobraban otros supervisores. Y el tribunal lo que le dice es, mire, ustedes no tienen derecho a esa partida complementaria porque en definitiva están cobrando el salario mínimo establecido en el Consejo de Salarios y a su vez no se alegó ningún accionar ilícito o discriminatorio por parte de la empresa. Por eso el tribunal hace hincapié en que no existe esa equiparación salarial absoluta. ¿Por qué motivo les parece a ustedes que puede haber una partida complementaria que capaz que estos supervisores no la cobraban y otros sí? Acá el tribunal les dijo, no, en realidad ustedes no tienen derecho a esa partida porque en nuestro país no hay una equiparación salarial absoluta. En definitiva, la empresa está cumpliendo porque está pagando por encima del salario mínimo de la categoría, por lo cual no tienen derecho al cobro de esa partida. ¿Y por qué motivo les parece que se podría estar abonando esa prima a otros supervisores? Algunos de ustedes al principio hoy mencionaba, ¿no? Que a veces podemos tener un salario asociado a eso. Puede ser una prima por antigüedad, por ejemplo, que naturalmente si la persona tiene una antigüedad mayor, va a cobrar un monto superior al de una persona que ingresó hace 2 meses a la empresa. Ahí tenemos un criterio objetivo que está asociado a la antigüedad, a la experiencia que tiene el trabajador en ese sector de actividad. Entonces puede ser que una persona esté cobrando la prima por antigüedad y otro no, porque todavía no llegó al mínimo de años que se establece para empezar a cobrarla. O capaz que llegó al mínimo, pero obviamente el monto es diferente porque es una persona que ingresó hace menos a la empresa. O puede haber una prima por presentismo, por ejemplo. El presentismo, ustedes saben que qué es lo que premia. La puntualidad, La puntualidad, sí, ¿y qué más? el no La faltar, asistencia. El no faltar, exacto. Lo que premia es la asistencia perfecta. Entonces, si una persona faltó, obviamente no va a cobrar esa partida. Y no se puede decir que hay un motivo de discriminación. En realidad hay un criterio objetivo que está vinculado a la asistencia. Entonces, esa es otra razón por la cual podemos tener una diferencia salarial. Lo mismo ocurre si hay, imagínense, una prima por productividad. Hoy en día no es tan común por rama de actividad en los consejos de salarios, pero sí hay muchas empresas que establecen primas por productividad en donde la persona cobra
un monto determinado según el grado de cumplimiento de las metas. Entonces, si hay una persona que no cumplió con las metas, va a cobrar menos por productividad o capaz que no cobra nada directamente. Pero vean que ahí también tenemos un criterio objetivo. O sea, el empleador no es que pueda establecer el salario que quiera sin ninguna fundamentación. Tiene que decir por qué se establece una partida determinada, una prima. Entonces, siempre que haya una razón asociada a la tarea, esa diferenciación va a ser legítima y el trabajador puede ser que no tenga derecho a reclamar. Vean que acá, en este fallo, también se repite esta idea de que no existe una equiparación salarial absoluta en nuestro país. Pla Rodríguez, por ejemplo, luego de analizar los convenios 100, 111 y 156, concluye que los mismos imponen un sistema de equiparación simple y modesto, pues no habilita para la equiparación salarial en todo caso de diferencia, sino que prohíbe tan solo la discriminación injustificada, o sea, la distinción, exclusión o preferencia basada en motivos ilegítimos: raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, origen social, que tiendan a anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo. Esto es lo que está previsto justamente en el convenio 111 de la OIT. Y acá ustedes van a ver que tenemos varios fallos en ese sentido, ¿verdad? Haciendo hincapié en que no existe una equiparación salarial absoluta, sino que tenemos que ver cuál es el motivo por el cual se establecen esas diferenciaciones. Vean acá, por ejemplo, dice: la gran diferencia salarial en las mismas tareas, el mismo horario y las mismas jornadas de labor debe tener una explicación racional, un motivo lógico. La realidad muestra y enseña que no por capricho o liberalidad un patrono remunera más a un trabajador que a otro en iguales situaciones laborales. Es decir, las diferencias salariales no pueden obedecer a un capricho, sino que tienen que estar basadas en razones objetivas vinculadas a la complejidad de la tarea, como establece justamente el convenio 100 de la OIT. Muy bien, y además de establecer los salarios mínimos por categoría, ustedes saben que en los consejos de salarios podemos tener también salarios fijados por pieza o por destajo. Hay trabajadores que cobran de acuerdo a lo que producen, ¿verdad? El salario no está fijado por hora o por jornal, sino que en realidad está asociado a las piezas que se producen. Vean ustedes, en el caso de la pesca, la remuneración es a la parte. Los trabajadores cobran de acuerdo a la captura. Hay una diferencia según que el trabajo sea diurno o nocturno, pero en realidad cobran por captura. Por eso vieron que ahora hay toda una preocupación, porque hace varios meses que el sector está en conflicto, y en realidad ahora están en zafra, o sea, sería el momento en que tienen que estar pescando, y en virtud del conflicto no están saliendo, y bueno, eso implica una pérdida salarial muy importante. En el caso de los textiles, por ejemplo, también se fija el salario por pasadas, por ejemplo, o por pieza, por cada pieza culminada, si pensamos en una prenda de vestir. También en el caso de las zapaterías es muy frecuente que si pensamos en un zapatero artesanal, se le paga por pieza terminada, ¿verdad? Por producto finalizado. También en la salud, lo vemos en el caso de los médicos, que como ustedes saben, si bien tienen un salario mensual, después cobran también por cirugía o por ecografía. Hay todo un debate asociado al cobro por cirugía, porque muchos dicen de que, bueno, a veces hay cirugías que podrían evitarse y se hacen por el hecho de que hay un destajo que está fijado asociado a la intervención. También hay un destajo que se fija por paciente atendido, por la visita en sanatorio. Esto es aparte del salario mensual que se establece para los médicos. En el caso de la prensa escrita, por ejemplo, en la prensa escrita del interior, fíjense que se establecen salarios por foto. Cuando el periodista toma una foto, ahí también se establece una remuneración que no es por hora ni es por día, sino que es por cada foto tomada.
por caracteres también. Ahora con la ayuda de, bueno, el chat GPT y todas las herramientas que conocemos, hasta se escriben más rápido los artículos, pero bueno, hay un salario que está fijado según la cantidad de caracteres que tengan las notas. Y después los servicios de correos, en el grupo 19, en el subgrupo de correos, hay una remuneración que se fija por entrega, según la zona. Hay zonas que se entienden que son de mayor complejidad, entonces ahí la entrega es mayor. Ahí la compañera mencionaba en el caso del taxi, el pago por viaje, por ejemplo. Ahí también hay una base que en realidad es por hora, pero hay un extra por cada viaje tomado, ¿no? Y bueno, en el caso de Uber, como ustedes saben, el pago que recibe la persona siempre es por viaje, que ahí está el debate también, ¿no? Si son trabajadores dependientes o no, pero el pago siempre es por viaje realizado, en definitiva. Después también en grupo 19, que es el de los servicios, tenemos pago por encuestas telefónicas. Vieron las encuestas que se hacen por teléfono o por WhatsApp, eso se paga diferente, o cuando es cara a cara, la encuesta tiene otro precio también. En las instituciones deportivas hay una remuneración que se fija para los árbitros según el partido. Si el partido es suspendido, la persona cobra menos. No es lo mismo que se haya jugado todo el partido para el árbitro a que si el partido se suspendió. Igual le tienen que pagar porque la persona fue al partido, ¿no? Pero el pago es diferente. Si es un partido de práctica o un amistoso, eso también hay una diferenciación. Y en el caso del sector rural, en el grupo 22, en el grupo de ganadería, eh, en la parte de caña de azúcar específicamente, hay una regulación muy detallada sobre las tareas que se hacen en la caña de azúcar, y cada una tiene un valor diferente. Esto es bien complejo y claramente son las partes las que lo pueden acordar porque son quienes conocen la labor. Se establece para el corte, el despunte, la sacada. Hay remuneraciones totalmente diferentes para cada una de las etapas del proceso productivo. Eso es interesante de analizar la forma en que está regulado en ese sector. ¿Y conocen otros ejemplos de pago a destajo? En la esquila, exacto, en la esquila es muy común que se pague por la cantidad de ovejas esquiladas. También en el sector rural hay un salario fijado por mes, pero puede ser que se establezca un pago diferencial por destajo, sin duda. No sé si conocen algún otro. Yo creo que en el caso textil es muy común. Hoy en día cada vez hay menos industrias textiles, pero ahí es muy habitual que se pague por pieza terminada, ¿verdad? Si a alguien se le encomienda una serie de polleras, imagínense, o vestidos, siempre se va a pagar por pieza, ¿verdad? No tanto por hora, sino por cada pieza que se le entrega a la empresa. ¿Alegre? No sé si es tanto en realidad, pero bueno, en el interior pasa mucho de que la gente, por ejemplo, hay gente que se dedica a cortar pasto y es, bueno, no es que por Ahí hay horas. como una relación de trabajo, primero que nada, porque puede ser que haya un arrendamiento de servicios. Vieron que cuando es una familia que en realidad esporádicamente llama a alguien para cortar el pasto y esa persona no tiene un horario fijo, en realidad va una vez por mes o una vez cada 2 meses y además va a varias casas, ¿no? No va solamente a ese domicilio, ahí sin duda que cobra por la tarea, pero ahí no habría una relación de trabajo, porque la persona no tiene un horario fijo, no es que tenga que ir todos los días. En Claro, los sí. frigoríficos, exacto, en los frigoríficos también es muy común el pago por destajo, por cada tarea asociada al proceso productivo. Muy bien, y ahora vamos a ver una cuestión más vinculada a la forma en que se puede pagar el salario. Ustedes saben que el convenio 195 de la OIT establece que el salario se tiene que pagar en moneda de curso legal, necesariamente, en efectivo y en moneda de curso legal,
y no se aceptan bajo ningún concepto vales, pagarés o cupones, por ejemplo. ¿Por qué les parece que no se aceptará el pago de salario con vales o pagarés? Estamos hablando de la retribución del salario que recibe la persona a cambio de la tarea para la cual se la contrata, ¿verdad? Es la remuneración que percibe por el cumplimiento de la obligación principal. Entonces, ¿por qué les parece que no se aceptarán vales o pagarés para abonar la retribución? ¿Rivero? Sí, que todo pago en especie tiene un mínimo, no me acuerdo el porcentaje, pero debe ser siempre mayor el porcentaje Creo que acá en estamos diciendo que efectivo en, ¿qué claro, decía? pero vieron que acá no estamos diciendo que sea en especie, decimos que paguen con un vale, ¿no? Que le dan un documento a la persona y dice, bueno, en tal fecha usted vaya y cobra este vale, y ahí va a poder cobrar el salario. No, no hay un acceso inmediato al dinero. Se prohíbe el sistema de trueque, como dice la compañera, perfecto. Lo que ocurre con los vales es que se afecta la libre disponibilidad del salario, porque la persona no va a contar con el dinero en ese momento, sino que tiene que esperar a la fecha que está establecida en el vale. Imagínense si el vale no tiene fondos, si la persona va al banco a cobrar y no tiene fondos, tiene que hacer un juicio ejecutivo para poder cobrar el vale. Y eso afecta la libre disponibilidad del salario y también el carácter alimenticio. Exacto, como dice Curvelo, para adquirir los productos es imposible. La persona necesita el salario para subsistir. En virtud del carácter alimenticio que tiene el salario, la persona no puede estar sujeta a que haya fondos en la cuenta de la empresa en el momento en que él va a cobrar el vale, y no se pueden aceptar vales diferidos tampoco. Por eso se tiene que pagar en moneda de curso legal y en efectivo. Hoy en día, como ustedes saben, se puede hacer por transferencia, no es que la persona tenga que recibir el dinero en la mano, puede ser por transferencia, pero lo que es importante es que la persona pueda acceder de forma inmediata a esos fondos para hacer frente a sus necesidades básicas, como decíamos hoy, la alimentación, la vivienda, el pago de la educación de sus hijos. Y también la ley de consejos de salarios, el artículo 2 de la 10.449, dice que los salarios se tienen que pagar en moneda nacional. Pero ¿qué ocurre? Como ustedes sabrán, en los últimos años hay muchos sectores de actividad en donde los salarios se pagan en dólares. Si pensamos en el caso de empresas multinacionales, por ejemplo, o no sé si conocen algún sector en especial donde se paguen en dólares, capaz que alguien escuchó algún caso. ¿Sí? ¿Alegre? No, nada, o sea, me parece la gente que trabaja como ingenieros informáticos y esas cosas que trabajan para empresas del extranjero suelen cobrar en dólares. Exacto, en el rubro informático es muy común hoy en día el pago en dólares. Valentín allí en el chat decía, en zona América, en la zona franca, ¿verdad? Es muy común también el pago en dólares. Entonces, este tema comenzó a debatirse desde hace muchos años en la jurisprudencia, porque muchas empresas decían, no, como el salario está fijado en dólares, no aplicamos el ajuste de consejos de salario porque es una condición más beneficiosa, los trabajadores están en una condición más favorable porque están percibiendo su salario en dólares, por lo cual no tenemos que aplicar el ajuste de consejos de salarios. Y en realidad, desde hace muchos años ya había jurisprudencia, ahí tienen varios casos citados, que decían que en realidad el hecho de que la persona cobre en dólares no exonera a la empresa del pago de los ajustes correspondientes. Los ajustes de consejo de salario los tiene que abonar igual. No interesa que la persona esté cobrando en dólares, ¿verdad? Los tiene que aplicar igual. Y en ese sentido hubo una resolución de la DINATRA, de la Dirección Nacional de Trabajo de 2009, que establecía ese criterio y decía que cuando la persona cobra en dólares había que hacer la transformación a pesos, aplicar el ajuste de consejo de salarios. Imagínense que en ese mes, capaz que el acuerdo de consejo de salario decía, bueno, tiene que haber un ajuste del 3%, aplicamos el ajuste de 3% y después convertimos el salario nuevamente a dólares. Eso era lo que decía esa resolución de la DINATRA de 2009.
Pero en el 2023 hubo una nueva resolución del Ministerio de Trabajo que dejó sin efecto esta resolución del 2009, y en realidad esta resolución del 2023, que después la van a tener en la plataforma, establece un proceso que es un poco más complejo. Dice, bueno, lo que tenemos que hacer cuando la persona cobra en dólares es, vamos a hacer la transformación a pesos, aplicamos el ajuste de consejo de salarios, y en realidad, si la variación de la moneda del dólar es más favorable, entonces no se aplica el ajuste de consejo de salarios, porque en realidad se entiende que ya hay una mejora por la variación de la moneda. Ahora, si nosotros vemos que la variación de la moneda es inferior al ajuste de consejo de salarios, entonces en ese caso sí se aplica el ajuste correspondiente. Vean ustedes que acá hay una diferencia, porque lo que se dice es que hay que ver cuál es la variación, en definitiva, del dólar. Si para la persona es más favorable la variación de la moneda que hubo, no se aplica el ajuste de consejo de salario, o se puede ser que se aplique una diferencia, nada más el porcentaje que reste para poder llegar al salario que tienen los demás, los que cobran en pesos, ¿no? Ahora, claramente si la evolución de la moneda es más desfavorable, ahí sí se va a aplicar el ajuste de consejos de salarios. Es una variación con respecto al criterio que mantenía hasta el momento el Ministerio de Trabajo, porque hasta ahora, hasta antes de 2023, era, no, en todos los casos hay que aplicar el consejo de salarios. La variación de la moneda es algo que es ajeno a la relación laboral. Es una cuestión económica que es totalmente ajena a la relación laboral. Entonces se entendía que siempre había que aplicar el ajuste. Ahora tenemos que hacer esa comparación. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre lo que vimos hoy. ¿Sí, Rivero? Esto último, siempre el criterio jurisprudencial se armó en base a los dos principios de continuidad y la norma más favorable, pero no en base en eh, ninguna norma escrita, vamos a decir. Claro, lo que decían los fallos jurisprudenciales es que en realidad la variación de la moneda es algo totalmente ajeno a la relación laboral. Entonces, el hecho de que la persona cobre en dólares no implica que no se le tenga que, digamos, aplicar el ajuste de consejos de salarios. Son cosas totalmente distintas. El ajuste de consejos de salarios corresponde siempre, de acuerdo a lo que se establezca en el acuerdo, ¿verdad? Si el Consejo de Salarios dice que hay un ajuste en enero y en junio, hay que aplicarlo a todos los trabajadores, independientemente de la forma en que cobren su salario. Eh, Ese era el criterio que tenía la jurisprudencia hasta este momento. La resolución del 2009, en definitiva, lo que hizo fue marcar las pautas acerca de cómo había que proceder en esos casos, ¿no? Y toda la jurisprudencia se basaba en esa resolución de la DINATRA del 2009. Ahora la situación cambió con esta otra resolución del 2023 que nos dice que sí tenemos que analizar cuál fue la variación de la moneda. Bueno, muchachos, vamos a dejar por acá. Entonces recuerden que para la asistencia tienen que anotar su nombre en el chat, y eso yo lo guardo para tener el registro de quienes se conectaron en cada clase. Y la clase que viene vamos a seguir con la obligación de abonar la remuneración. Disculpen, les quería avisar, perdonen que me olvidé avisarles al principio, después igual les mando mensaje. El miércoles no tenemos clase porque yo tengo una reunión que no pude postergar, así que nos vamos a ver el lunes, nos conectamos el lunes nuevamente. Si pueden Genial, avisar, profe. Nos igual yo les vemos. mando mañana. Gracias, hasta Bárbaro, luego. gracias. Chao. Gracias. Chao, Buenas chao. tardes, profesora.